Buenas noches, profesor. Buenas noches, compañeras, compañeros. Los que estamos en la cátedra de Derecho Internacional Público, hoy vamos a dar una breve exposición sobre la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar las Torturas, adoptada en Cartagena de India, Colombia, el 9 de diciembre de 1985. Soy el participante Jesús Viloria. Cabe destacar que América Latina es pionera en todos los tratados y convenios de derechos humanos, especialmente, pero tenemos como principal antecedente el Tratado de Regularización de la Guerra de 1820 entre Bolívar y Morillo, o entre la República de Colombia, en aquel momento la Gran Colombia, y el Reino de España. Posteriormente, en los años 50, se firmó el Tratado de Asilos y de Refugiados, y así fuimos progresando a través de todos los años. Hoy, como ya lo dije, vamos a tratar la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura. ¿Cuál es la agenda de nuestra clase de hoy? Ver la definición, después el objetivo y el alcance. O sea, definición de la Comisión, después definición de tortura. Responsabilidad y eximentes, obligaciones de los estados partes, mecanismos de supervisión y conclusiones. Definición. ¿Qué es la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura de 1985? Es el convenio interamericano adoptado en Cartagena de India, Colombia, el 9 de diciembre de 1985. Cabe destacar que en Caracas y en Cartagena es donde se han firmado todos esos convenios de derechos humanos en América, inclusive antes que los de la ONU. Es un instrumento fundamental del sistema interamericano de derechos humanos. Su principal objetivo es reforzar las normas ya existentes en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y otros tratados universales enfocados específicamente en las torturas, para prohibirlas absolutas y sancionar la tortura en toda la América. Después del homicidio, el delito más deplorable que se le puede cometer a un ser humano es la tortura. No se imagina la imaginación que ponemos los seres humanos en torturar a las demás personas. Si hay 1000 maneras de morir, hay 7 millones de maneras de torturar. Por eso es tan importante estos tratados para prevenirlos y sancionarlos. Objetivo de alcance, como dice aquí en el artículo 1. Los estados partes se obligan a prevenir y sancionar la tortura en los términos de la presente convención. O sea, no se puede permitir por ninguna forma la tortura. La convención establece la obligación de los estados partes a prevenir y sancionar. No solamente a sancionar, sino también a prevenir las torturas en los términos de la misma, que son en el artículo 1. Refuerza el principio de que la prohibición de la tortura es una norma ius congénis, norma imperativa de derecho internacional general, o sea que se tiene que cumplir porque sí. Ahora vamos por la definición de tortura. ¿Qué es la tortura? Tortura no solamente golpes o maltratos físicos. Aquí lo dice en el artículo 2 de la convención. Es todo acto realizado intencionalmente, con el cual se inflige penas, sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, a una persona con fines de investigación criminal, como medio intimidatorio, como castigo personal, como medida preventiva con pena o cualquier otro fin. Se entenderá también como tortura la aplicación sobre una persona de métodos tendientes a anular la personalidad de la víctima o a disminuir su capacidad física o mental, aunque no causen dolor físico o angustia mental. Un ejemplo, no darle comida, hasta darle, o sea, a un privado de libertad, no darle los suficientes alimentos que cubran la carga calórica diaria, se puede considerar tortura. Y la tortura psicológica.
Ahora, responsabilidad de eximentes. ¿Quién es responsable? Según el artículo 3, se establece la responsabilidad penal no solo a los empleados o funcionarios públicos que cometen, ordenen, instiguen o induzcan a la tortura, sino también a aquellos que pudiendo impedirlo no lo hagan. Hay que resaltar que las torturas, igual que la violación de los derechos humanos, lo comete es el Estado. Un particular, un privado, un delincuente no comete tortura. La tortura la cometen el Estado a través de sus funcionarios. También se extiende a las personas que actúan a instigación de dichos funcionarios, o sea, los que facilitan, no, bueno, como dice aquí, instigan a los funcionarios a que cometan las torturas, los animan. No eximientes. Un elemento crucial es que el hecho de haber actuado bajo órdenes superiores no eximirá a la responsabilidad penal correspondiente. Esto es una norma, un principio de derechos humanos, que las órdenes superiores no eximen la responsabilidad. Tampoco podrá convocarse circunstancias excepcionales como estado de guerra, amenaza de guerra, estados de sitio o emergencia pública como justificación. O sea, no hay justificación alguna, un poquito más grande, no hay justificación alguna para torturar a otra persona, de ninguna forma, ni física, ni mental, ni moralmente, en ninguna forma. Un ejemplo de la alimentación, cuando en la época de Juan Vicente Gómez, a los presos que querían eliminar o matar, le echaban vidrio molido en la comida. Él no sabía lo que se estaba comiendo. A la larga se moría, me imagino que de úlceras, no sé cuál sería la enfermedad. Obligación de los estados partes. Esta es la obligación de los estados firmantes en Cartagena. Sancionar delitos conforme a su legislación penal, con penas graves. O sea, no hay una legislación general de las torturas, pero cada estado se está obligado a sancionar según su legislación. Un ejemplo, Venezuela serán 30, 20 años. Si hubiera un país con penas de muerte, serían penas de muerte, fusilamiento, o otros cadenas perpetuas. Pero cada estado debe legislar según su legislación, vale la redundancia, sobre la tortura y con penas graves, menos que mínimo debe ser de 20 años. Realizar una legislación referente al tema, deben legislar referente a la tortura, una ley que las prohíba. Deben considerarlo como un delito específico, no como lesiones, sino como un delito, una legislación que hable de la tortura, que se refiere a la tortura. Considerar la tortura entre los delitos que den lugar a la extradición. Una persona que de otro país, que se haya ido, por ejemplo, de Colombia para Venezuela, y está acusada de tortura, entra en extradición. No se puede someter a expulsión, devolución o extradición a una persona o a otro estado cuando hayan razones fundadas para creer que estaría en peligro de ser sometidos a tortura. O sea, un connacional de otro país que esté en otro país o cualquier otro país y se crea o haya elemento de comisión de que al ser entregado por extradición a su propio país donde lo están solicitando, si él va a ser sometido a tortura, no hay obligación de extraditarlo. Ninguna declaración hecha, esto es muy común, ninguna declaración hecha como resultado de tortura puede ser invocada como prueba en ningún procedimiento. Todas las confesiones que se hagan bajo tortura son nulas, no sirven para ningún procedimiento. El Estado debe dar una indemnización adecuada y en caso de muerte a sus causavientes. Bueno, aquí no hay un caso de tortura, pero en la masacre del Amparo, yo fui testigo cuando los sobrevivientes de los masacrados les pagaron. Claro, no fue tortura, pero sí fue homicidio, masacre. No conozco casos en Venezuela donde algún torturado lo hayan indemnizado.
Los países signatarios deben cooperar mutuamente para la prevención y sanción de los actos de tortura. Todos los países firmantes deben cooperar entre ellos para que no haya tortura entre los países, hacer otras convenciones, hacer otras normas, hacer acuerdos de extradición, etcétera. ¿Quién supervisa que esto se cumpla? Bueno, la aplicación de la convención es supervisada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Corte ya no sé si es penal, pero él la supervisa a través de los mecanismos generales del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, como la presentación de peticiones individuales y la supervisión de casos contenciosos, que han desarrollado una rica jurisprudencia en la materia. Como se lo dije anteriormente, América es el continente donde más se legisla sobre este tema, y de hace muchos años. La Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, al igual que la Convención de la ONU contra la Tortura en 1984, es un pilar esencial en la protección de la integridad personal y un instrumento de tolerancia cero. O sea, la tortura no se permite nada, ni siquiera de física, pero ni siquiera de sacarle una uña o cortársela, las psicológicas, las mentales. Ningún tipo de tortura está permitida, y toda la tortura tiene que ser sancionada. Contra la tortura en el continente americano y en el mundo entero también. Como dije anteriormente, después del homicidio, este es el peor delito que se puede cometer contra un ser humano. Bueno, para concluir ya esta breve exposición, el Convenio Interamericano para Prevenir y Sancionar la Tortura no es solo un documento legal, es un mandato ético y jurídico que obliga a los estados a erradicar la tortura de todas sus formas. Como dije anteriormente, la tortura la cometen los estados, no los individuos. O sea, no los individuos privados, sino los estados a través de sus miembros. O sea, normalmente los organismos de seguridad. Como abogados, su papel será, como abogados, pues, nuestro papel será crucial en exigir la aplicación rigurosa de estas normas, garantizando que el jus cogens se mantenga como una barrera impenetrable. O sea, es imposible de alguna forma aceptar la tortura para cualquier fin, totalmente prohibida. Pero muchas gracias, profesor, muchas gracias, compañeros. Espero que hayan comprendido esta breve explicación sobre las torturas, especialmente en el continente americano. La tortura no, sino las leyes que la prohíben. Muchas gracias, hasta luego.